de 1932 fue el levantamiento de unos hermanos de la ciudad de La Paz que se levantaron en contra de un gobierno de facto, el primer golpe de Estado que tuvo Argentina. Estos tres hermanos se organizaron para recuperar la democracia y que Irigoyen vuelva al poder. Destinaron logísticas, armamentos, su patrimonio entero incluso pusieron a disposición, pero el único lugar en la ciudad de toda la Argentina donde se levantó donde se hizo este levantamiento fue en la ciudad de La Paz. Fue algo histórico porque antes había pasado esto en México en 1910 y luego en Argentina. Si bien no está en muchos libros de historia porque hay ambivalencia en cuanto a sus fundamentos y discursos, pero hay que reconocer que fueron muy valientes. Ellos son los hermanos Kennedy. Mañana no será un día cualquiera. Mañana la historia mirará hacia Entre Ríos. Y hacia un grupo de hombres que decidieron no quedarse callados mientras la democracia era pisoteada. Desde el golpe de Uriburu el país quedó con miedo. Nos quitaron el derecho a elegir. Sacaron a Irigoyen del poder como si la voluntad del pueblo no valiera nada. Y eso no es lo que más duele. Lo que más duele es que no fue solo contra un presidente. Fue contra la democracia misma. Así que mañana avanzaremos aunque seamos pocos. Muchos prometieron acompañarnos, pero al final solo tenemos apenas un puñado. No importa la cantidad, lo que importa es el motivo. Y escúcheme bien, debemos apresurarnos y avanzar antes del amanecer. El primer grupo tomará la comisaría. Si controlamos la policía, controlamos la ciudad. Otro grupo era el Banco Nación, pero no para robar, sino para protegerlo, porque somos revolucionarios, no delincuentes. También tomaremos el telégrafo y cortaremos comunicaciones, porque Buenos Aires no puede avanzar antes de tiempo. Y los muchachos del tiro federal conseguirán armas y municiones. Sin eso no duraremos ni una hora. Mientras tanto, otro grupo era la Bola de Oro, a buscar alimentos y provisiones, porque con el estómago vacío no se puede luchar. Y de esta pequeña ciudad entrerriana hasta Buenos Aires, queremos que el país entero vuelva a respirar democracia. Y así fue como ellos fueron exiliados en Uruguay, no volvieron nunca a la Argentina y perdieron su patrimonio, pero ellos no eran solamente tres, eran 11 hermanos. Y había una de las hermanas, Amparo Kennedy, que en un momento no estaba muy de acuerdo con esta revolución. A lo lejos, ella le escribe una carta. Queridos hermanos, queridos muchachos, hoy volví a mirar el río, este Paraná que nos une y nos separa, y no puedo evitar que los recuerdos me golpearan el pecho con la fuerza de una sudestada. Se me vino a la mente, como un relámpago de fuego, aquel 3 de enero de 1932 en La Paz. Sé que por qué lo hicieron, sé perfectamente que el alma se les partía al ver a nuestra patria de rodillas, pisoteada por las gotas de Uriburu. Sé que el coraje les quemaba las manos y que no podían quedarse de brazos cruzados, mientras nos robaban la democracia. Ustedes, mis hermanos, prefirieron arriesgar la vida antes que ser cómplices del silencio. Y Dios sabe cuánto los amo y cuánto respeto la nobleza de su rebeldía. Pero hoy, con el peso de la distancia y la nostalgia, tiñéndome las canas, sigo sintiendo ese mismo nudo en el estómago que sentí aquella madrugada. Ustedes corrieron a buscar las armas y yo solo podía pensar que el plomo nunca será el camino. Las balas limpian la frente del momento, sí, pero dejan grietas que no cierran más. Siempre se los dije y se los repito hoy, donde sea que estén sus pasos de exiliados, la verdadera revolución no se hace con fusiles en una comisaría. Los extraño tanto, extraño la paz de nuestros días antes de aquel estruendo de disparos cambian nuestras vidas para siempre. Rezo por ustedes, por su libertad, pero sobre todo rezo por el día en que la única arma de este país sea un libro abierto. Con cariño, Amparo. Muchas gracias. Vengo por acá. Y también se vio esto en algunas de las casas y apellidos más importantes de la ciudad. Por ejemplo, en esta sala de fines del siglo XIX, por ejemplo,
Entonces eran objetos muy valiosos. Obviamente la clase alta argentina hacía reuniones y fiestas donde invitaban gobernantes y artistas internacionales, pero había algunos elementos, instrumentos de música muy típicos de esa época. Por ejemplo, el piano de cola. Buenas noches, yo soy la mamá de Mercedes y hoy ella le contará la historia del piano de cola. Espero que le guste. Buenas noches, me llamo Mercedes y pertenezco a una familia de la alta sociedad argentina del siglo XIX. En esta sala lo que más se destaca es el piano de cola. Desde pequeña he aprendido a tocarlo, ya que se esperan que las mujeres de mi clase sepan interpretar piezas elegantes para entretener a los invitados. Las fiestas en nuestro hogar son eventos muy importantes. Allí se reúnen las familias más destacadas. Se comparten noticias, se fortalecen vínculos y muchas veces se acuerdan futuros matrimonios. Todo debe ser perfecto. La vestimenta, la comida, la decoración y por supuesto, la música. Así, el piano de cola no solo llena de melodías nuestro hogar, sino que también refleja el estilo de vida y las costumbres de la clase alta de nuestra época. Y había otro instrumento también, y cuando llegó fue una novedad, sobre todo en la clase alta argentina, cuando luego después llegaron las radios y demás, que era la vitrola. Aquí no solo se escuchaba música, aquí se mostraba el buen gusto. ¿Ven este mueble tan fino de aquí? No es solo decoración, es una vitrola. En mi época era un verdadero lujo. Nació en los Estados Unidos y llegó a Buenos Aires como símbolo de modernidad. Ya no necesitábamos músicos en vivos todo el tiempo. ¿Quieren saber cómo funciona? Colocamos el disco y con esta manivela le damos cuerda, porque si no usábamos electricidad. Ahora con mucho cuidado apoyábamos la aguja y la sala se llenaba de música, ópera, piezas clásicas y esos nuevos sonidos del Río de la Plata, el tango, que comenzaban a hacerse oír. La vitrola no solo era un objeto, era el corazón de nuestros encuentros. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje en el tiempo. Los invito a seguir recorriendo. Quizás encuentren más historias escondidas entre estos objetos. Acá en la ciudad, por ejemplo, también tenemos de sirios, libaneses, pero sobre todo italianos. Y trajeron también con ellos sus costumbres, sus formas de ver el mundo. Muchos eran escapados de la guerra, por ejemplo, hicieron de la patria argentina una gran nación. Algunos oficios característicos, por ejemplo, las lavanderas que iban hacia el río Paraná, buscando cómo lavar la ropa, juntar agua potable, ya que no había agua de red. No había acceso fácil al río Paraná. Los barcos dejaban suciedad porque llevaban carbón, así que las lavanderas hacían un gran trabajo. Y también esas inmigrantes de Italia que traían el trabajo, por ejemplo, de la lana, con sus famosas ruecas, juntas aprendieron también a mezclarse con la entrerrianía y hacer de la Entre Ríos esa gran nación también. Así que también oficios importantes como lavanderas y la rueca. Bienvenidos a la Sala de los Inmigrantes. Este rincón del museo es sagrado para nosotros,
porque aquí se guardan los retazos de la vida que dejamos atrás y las semillas de lo que hoy estamos sembrando aquí. Me acompaña siempre mi fiel tejido, un oficio que aprendí de mi madre y ella de la suya, y que hoy, aquí en La Paz, y que hoy es mi sustento aquí en mi nuevo hogar, La Paz. Al observar estos objetos, no vean solo madera o metal, sino la valentía de quienes guardaron sus mundos en una valija de cuero. Esta es mi herramienta, la rueca de hilar. Con ella transformo la lana bruta de nuestras ovejas en hilo fino, que luego, con paciencia, las convierto en las mantas que nos protegen del frío. Pasen y observen su mecanismo sencillo pero eterno. La misma tecnología que vistió a la humanidad por siglos y que hoy aquí en La Paz nos permitió comenzar de nuevo, hebra por hebra, hasta tejer nuestra propia historia. Yo soy la bandera de por acá de La Paz y les puedo asegurar que no era nada fácil. Antes no había agua de red, así que íbamos hasta el río a buscar. Como el puerto y los barcos contaminaban todo, a veces caminábamos un poco más para buscar un poco más de agua limpia. Lavábamos la ropa a mano con un embudo como herramienta. Era un trabajo duro, bastante, pero con ese esfuerzo cuidábamos a nuestra familia, porque en cada prenda limpia había un pedacito de nuestra lucha. Yo les contaba que también había en el mercado municipal algunos locales donde podían tener abogados, pero también llegaron también odontólogos al pueblo. Así que fue toda una novedad cuando se instalaron en el mercado municipal. Fue siempre difícil de acceder, aún lo sigue siendo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un consultorio de un torno a pegar. El papel entonces era muy difícil, obviamente que era muy rústico, no había anestesia, hacía presión con el pie para poder utilizar el torno. Entonces el dentista. También hubo otros oficios importantes que vienen de la mano también del progreso, sobre todo del capital extranjero, que fueron los ferrocarriles. Este transporte lo que hizo fue unir pueblos, pero también se fundaron muchos pueblos alrededor de las estaciones de tren. La Paz tuvo su ferrocarril, fue muy importante en el norte de la provincia de Entre Ríos, pero cuando fue, dejó un manto de tristeza. Así que también tuvimos trabajadores ferroviarios. Yo fui trabajador del ferrocarril, acá en La Paz. Mi vida pasaba entre rieles, silbatos y humo. Mi trabajo era mantener las vías, cargar y hacer descarga de mercaderías, ayudar y que todo saliera al destino. El tren traía progreso, desde el puerto salían y llegaban productos. Gente, historias. Éramos un puente, uníamos una ciudad con otras ciudades. O gente con otros sueños. El ferrocarril hacía latir a La Paz, fuerte y constante. Pero el tiempo cambió. Llegaron otros transportes, más rápidos, más modernos. Y el tren empezó a quedarse en silencio. Uno a uno los viajes se fueron apagando. Las estaciones quedaron vacías. Y nosotros también.
Hoy camino por esas vías oxidadas y olvidadas y siento que todavía guardan nuestros esfuerzos, nuestro cariño, nuestras esperanzas. Porque ahí, en esos rieles quedaron la historia de una ciudad pujante, de un tiempo en el que el tren lo era todo. Y aunque ya no pase, yo lo sigo escuchando llegar.